Un aplauso, ¿qué pasó? Estamos en vivo y a todo color desde Manatí, Puerto Rico. La sede del Manatí, ¿verdad? Aquí es donde hay en las costas apariciones de muchos manatí, por eso se le llama Manatí. Estamos en la iglesia del pastor Kenneth Camacho. Eso es correcto. ¿Cómo se llama la iglesia, pastor? Nuestra iglesia se llama la Iglesia Misión Internacional Río de Agua Viva. Y es un gusto, un placer para mí poder tenerte acá compartiendo con nosotros, Pastor Yamil. Qué bueno. Estamos haciendo todo este podcast desde la iglesia del pastor Kenneth Camacho. Obviamente estamos transmitiendo esto a través de la página Contenido que Transforma. Este servidor es el pastor Yamil González. Y hemos tomado un rato, un tiempo, para escuchar unas alabanzas espectaculares que usted las va a escuchar al final de este video y compartir con la congregación aquí que está presente y con el pastor Kenneth Camacho. Vamos a conocer un poco de la historia del pastor Kenneth Camacho, cuál fue su niñez, cuál fue su juventud, qué pasó en este trayecto de su juventud y cómo salió, ¿verdad?, de esa situación en la que estuvo y cómo Dios transformó su vida, porque de hecho nuestra página se llama Contenido que Transforma. Pues obviamente traemos contenido que hable de una transformación que solamente Cristo la puede hacer en el corazón de un ser humano. No la puede hacer cualquier cosa. Simplemente cuando Dios entra en el corazón del ser humano es donde surgen las transformaciones más poderosas del ser humano. Así mismo, Pastor Yamil. Por mi parte, pastor, estoy muy contento, muy agradecido con esta oportunidad que Dios me da primeramente, de poder a través de su canal, Contenido que Transforma, poder expresar y compartir lo que son mis vivencias desde el comienzo, desde mi niñez, mi juventud y hasta lo que hoy en día puedo decir con mucho orgullo, mi llamado pastoral, que es lo que estoy ejerciendo en este tiempo. Y estoy seguro de que este mensaje, este testimonio que estamos próximos a comenzar va a ser de bendición para todo aquel que le dedique un momento, que se detenga por un segundo y comience a escuchar este contenido que va a ser de mucho beneficio para todo el que lo escuche. Cuéntanos cómo comienza, cómo fue la niñez de Kenneth Camacho. Bueno, vamos a comenzar. Mi niñez fue una que desde el comienzo fue muy marcada. He escuchado en muchas ocasiones que siempre se le echa la culpa al diablo de todo lo que pasa. Uh-huh. Y hasta cierto punto hubo un tiempo donde yo lo creí, porque por lo marcada que fue mi niñez desde el comienzo. Y sé que si pudiera hablarte de todas las situaciones por las que pasé, no terminaríamos nunca. Pero yo quiero ponerlo dentro de un marco lo más productivo posible para que el mundo tenga conocimiento de todo lo que yo pasé. Voy a comenzar de inmediato. A la corta edad de mis 3 años, yo comencé a experimentar mucho dolor en mi vida, hermanos, 3 años. Viendo cómo mi papá se quita la vida ahorcándose frente a nosotros. Nosotros vivíamos al lado del templo que se ubica en Arecibo, en las Parcelas Pérez, la iglesia Pentecostal Remey. Ese evento causó muchas inquietudes en mi vida durante muchos años. Porque a pesar de que mi mamá se convirtió al Señor, comenzó a seguir a Jesucristo cuando estaba embarazada de mí,
viví experiencias muy joven, muy niño, experiencias que marcaron mi vida por completo. Esa fue una de ellas, pero también tengo que agradecer por otro lado, que a pesar de que mi mamá era inconversa, ella tomó la decisión de entregar su vida a Jesús y al yo nacer, yo fui presentado por un pastor a quien amo mucho, que también es de la iglesia pentecostal, MI, aquí en Puerto Rico. Él se llama, ese es el pastor Edwin Maldonado. Edwin Maldonado, tremendo pastor que tú conoces también. Es un pastor a quien amo mucho porque siempre que tengo la oportunidad que me encuentro con él, es un grato recuerdo, es una gran oportunidad para que yo nunca olvide esas palabras que él dijo en el altar el día que me presentaron. Cuando me presentaron, él dijo, este niño va a ser pastor. Wow. Y yo me presenté al comienzo de nuestra conversación como que soy pastor. Pero lo interesante de eso es que desde ese día a hoy han pasado muchísimas cosas que tal vez no tienen nada que ver con una vida en santidad, pero que sí fueron parte del proceso y del propósito de lo que yo soy hoy en día. Y fue pasando los años y mi papá tomó esa decisión drástica de terminar con su vida. Y yo continué mi vida con una aparente niñez normal. Pero cuando yo iba creciendo, yo descubrí que tenía muchos talentos. Aún sin tocar un solo instrumento, yo sabía, yo sentía dentro de mí, Pastor Yamil, que yo podía hacerlo. Y yo todos los días, Pastor Yamil, lloraba en la iglesia para que me dejaran tocar. Y no me dejaban, porque decían, pero es que tú no sabes. Y yo decía dentro de mí, por favor, déjenme tocar. Yo quiero hacerlo, yo sé que puedo. Resulta que no había quien me detuviera, Pastor Yamil. Me decían que no y yo iba a la casa de mi abuela y sacaba las joyas y con las joyas yo tocaba. ¿Batería? Sí, y si me quitaban las joyas buscaba las latas de galletas y hacía una batería y yo con eso tocaba. Y tanto estuve yo firme en la decisión de que yo sabía que tenía ese don, que yo aproveché en una ocasión, Pastor Yamil, que mi tío faltó. Mi tío era el que tocaba la batería. Por cierto, le envié un saludo. Pues él era el que tocaba la batería y ese día él faltó. Y yo le dije a los hermanos, y ahora, ¿quién me va a impedir que yo toque? Mi tío no vino. Y alguien dijo, pues dale, a ver si tú sabes. Pastor Yamil, y desde ese día que yo me enganché en la batería, nunca más me sacaron de ahí. Wow. Cuando yo me senté en esa batería, es como si yo hubiese sido músico toda mi vida. Y todo esto que estoy contando es para que usted entienda algo, hermano. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de ustedes. Tal vez no es en la música, pero en mi caso yo sabía que tenía ese llamado a ser músico, que tenía un don particular de parte del Señor. Porque es que hay un detalle, Pastor Yamil. Yo soy músico, pero yo soy sordo. Yo no escucho bien por ninguno de los dos oídos. De hecho, yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Y los tres parecemos de la misma condición de audición. Wow. Y una de ellas, la menor, fue más severa en el hablar. Cuando pequeña no hablaba. Y los tres cantamos. Y mi hermana y yo, la menor, también tocamos batería. Pero yo salí con un don adicional. Y es que cada vez que había algún ensayo de la agrupación, Pastor Yamil, yo terminaba tocando lo que tocaba el del bajo, lo que tocaba el de la guitarra, lo que tocaba el del piano, sin nunca haber cogido una sola clase. Wow. Y al día de hoy yo puedo decir que yo toco varios instrumentos y nunca he cogido clase. Pero de algo sí yo estoy seguro, que la gloria no me la llevo yo. Yo estoy completamente convencido de que eso fue un don, un regalo que Dios me dio. No por las necesidades que yo pasé, es que Él sabía que esto iba a producir bendición en el pueblo. Que yo podía ser de bendición, no solo con la probabilidad y la certeza que tenía en mi corazón de que algún día yo pudiera haber llegado a ser pastor. Pero en ese momento Dios bendijo mi vida con un don maravilloso.
Pero sucedió algo durante el camino, Pastor Yamil. Y es que según uno va creciendo, uno va entendiendo que la palabra de nosotros tiene un peso y un valor. Porque cuando tú eres un niño, si tu mamá dice vamos a tal lugar, pues tú vas, porque no hay otra opción. Tú acompañas a tu mamá a donde sea que ella vaya. Pero llega el momento que te conviertes en un joven y puedes tomar tus propias decisiones. Y yo comencé a experimentar eso cuando yo le decía a mi mamá, voy a ir al parque de pelota, y ella me decía, vete, está bien. Voy a ir a tal sitio, sí, está bien. No eran cosas malas, eran cosas que estaban dentro del marco de lo permitido en una familia normal. Exacto. Hasta que un día le dije, ¿qué edad tenés ya para ese tiempo? Ya yo contaba con algunos 15, 16 años. Estaba jovencito, pero estaba comenzando a experimentar lo que es la juventud y lo que el mundo ofrecía. Y viniendo de un lugar donde experimenté muchas cosas hermosas. Mira, donde yo vivía, Pastor Yamil, yo podía salir de casa a las 8 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche. Y yo llegaba a mi casa saciado de alimentos. Porque en el lugar donde yo vivía, allí se comía de todo. Wow. Yo podía disfrutar de lo que es el campo, la naturaleza. Allí había cerola, pacha, guayaba, mango, chinas mandarinas, mamey, granadas. ¿Qué no comía yo? Hasta la famosa parcha que te gusta. Sí, sí, y la guayaba. La guayaba. No, imagínense, criándome, básicamente jugando los guayabales. Guayabales. Pero entonces llegó el día en que mi mamá me dice, Kenneth, prepárate para que vayas para la iglesia conmigo, como siempre, como de costumbre, como lo que hacía durante toda mi vida desde que nací. Pero ese día yo le dije a mi mamá, mami, ¿sabes qué? Hoy yo no voy para el culto. Pastor Yamil, esa fue la peor decisión que yo tomé en mi vida. Ahora lo agradezco. Doy gracias a Dios porque estoy bien. Pero en aquel momento esa decisión no parecía mala. Y yo quiero compartirte un versículo. Este versículo se encuentra en Proverbios 14:12 y dice lo siguiente, Pastor Yamil, y a todo el que pueda ver este contenido, este versículo también es para usted. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. En ese momento que yo tomé la decisión de no ir a la iglesia, literalmente yo tomé la decisión de escoger ese camino que parecía bueno, pero que me estaba llevando y que me iba a conducir a la muerte, Pastor Yamil. Ese fue el comienzo de yo entender que yo podía tomar decisiones por mi propia cuenta. Comencé a experimentar lo que dice los proverbios, que no nos afiancemos en nuestras propias prudencias. Pues yo comencé a hacer eso. Comencé a pensar que mis decisiones eran las correctas. Que lo que mi mamá decía que no era válido, sino que era lo que yo pensaba que era lo correcto. Y comencé a experimentar con un sinnúmero de cosas, adiciones en mi vida. Tanto estuvo mi curiosidad sobre ese mundo que yo puedo decirte, Pastor Yamil, que a mí el Señor, mi Dios, mi Salvador, me libró muchísimas veces de la muerte. Yo quiero contarte, Pastor Yamil, que llegó un momento en mi vida, como todo, porque yo quiero que sepas que toda persona que comienza a experimentar algún tipo de adicción, al principio cree que puede controlarlo. Claro. Pero definitivamente pasará el tiempo y llegará el día donde tú, sin darte cuenta, ya no vas a poder controlarlo. Y lo lamentable y triste de esto es que aún dándote cuenta, ya va a ser tan tarde que no vas a poder tomar la decisión de salir de ahí. Ese tipo de encuentro que yo tuve con la adicción me llevó a mí a ingresar en el oscuro mundo de las drogas. Pastor Yamil, yo puedo decirte con
toda confianza que no hubo sustancia que yo no probara. Pastor Yamil, yo puedo decirte con todo mi corazón, limpio como está hoy, que yo utilicé cosas que por la mente humana no hubiera pasado. Que no voy a mencionar porque este video no se trata de lo que yo usé o lo que no usé, sino de lo perdido que yo estaba. Exacto. Y de lo perdido que pueden llegar a estar las personas cuando están lejos de Dios. De Dios. Y es por eso que este versículo nos dice que delante de todas las personas está ese camino, pero no todos tienen que decidirlo. De hecho, la voluntad de Dios sería que ninguno, el deseo, lo que Dios quiere para nosotros, que ninguno se pierda. Pero Él sabe que la decisión al final del camino es tuya o mía. Y yo decidí y pagué un alto precio, porque pasaron muchos, pero muchos años donde yo estuve condenado, donde yo estuve atado, donde utilizaba un verbo completamente incorrecto, Pastor Yamil. Yo decía dentro de mí y se lo manifestaba a todo el que estaba al lado mío. Le decía, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Porque la condición de adicción que yo tenía era una que no era tan visible a los ojos de los demás, porque yo me comportaba muy bien. Yo siempre fui una persona respetuosa, no le hacía daño a nadie. O sea, que era como una doble vida. Era una doble vida. Era literalmente una doble vida. Y eso es peor aún, porque tú piensas que estás engañando a las personas, pero al final del camino tú estás muriendo. Y contigo te llevas a muchas personas envueltas en esa situación de adicción. Porque en esta noche estamos hablando sobre la situación mía como en el pasado como adicto. Pero también yo tengo que reconocer que muchas personas al lado mío sufrieron los estragos de las adicciones que yo padecí por mucho tiempo. Y yo tengo que contarte varias cosas, Yamil, si me lo permite. Vivencias que fueron muy duras y que marcaron mi vida de una manera tan cruel y tan dura que yo le doy gracias al Señor, porque yo entiendo que si no hubiera sido por su misericordia yo no estuviera aquí. ¿Sabes? Yo quiero que el mundo entero entienda, todo el que pueda alcanzar a ver este video, es que aquí no se trata del superhéroe Kenneth, se trata de lo poderoso que es la mano de Dios cuando Dios dice, este es mi hijo, este está cubierto, yo lo voy a proteger, porque pasaron cosas en mi vida que literalmente Dios me arrancó de las manos del enemigo. Y yo quiero contarte que buscando huir de esa adicción, Pastor Yamil, yo tomé la decisión de estar en un centro de rehabilitación. Y ahí conocí por primera vez lo que era estar en una aparente libertad del vicio. Pero lo que sucede es que eso no basta. Yo estaba en una aparente libertad del vicio, pero mi mente no estaba libre. Porque la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De la misma forma en que el mundo te ofrece caminos que parecen buenos, nadie podrá llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese vacío yo tenía que llenarlo. Y yo busqué llenar ese vacío estando en muchos centros de rehabilitación, Pastor Yamil. Y yo salía, y no pasaba una semana, ya yo estaba otra vez en los vicios. Volvía y lo intentaba porque dentro de mi corazón sí existía el deseo y reconocía que esa vida no era para mí. Pero había algo dentro de mí que faltaba y era Dios. Porque yo trataba de hacer las cosas bajo mi propia fuerza y no podía. Y así pasaron los años, entraba y salía de los centros de rehabilitación. Y un día tomé la decisión
que no sé si llamarla inteligente, pero pensé en ese momento que era una decisión acertada. Y un compañero amigo me dice, mira, Kenneth, yo en 2 semanas yo me voy para Nueva York. Y yo le pregunté que si yo podía irme con él. Y me dijo, bueno, vamos. Y yo me acerqué a mi mamá y le dije, mami, ya tengo la solución para salir de este problema. Me voy para Nueva York. Yo tengo que decirte, Pastor Yamín, que si el día que yo decidí no ir al templo fue el peor día de mi vida, ese fue el peor día para mi mamá. Escuchar que un hijo le dice, me voy para los Estados Unidos. Yo en ese momento no lo entendía, porque yo dentro de mí, engañándome a mí mismo, pensaba que esa iba a ser la solución para yo resolver todos mis problemas. Y yo recuerdo y quiero enfatizar eso. Mi mamá, Julia Vega Martínez, la persona que desde niño me crió, a pesar de todos los contratiempos que estuvo, siempre me dio su amor. Ese día, aún ese día, nunca me dijo no te vayas. Pero en el vehículo, Yamil, Pastor Yamil, cuando íbamos de camino al aeropuerto, ella me puso una canción de Roberto Orellana. Esa canción decía, hijo mío, hay peligro en las calles. Y cuando ella me puso esa canción, yo comencé a llorar. Pero como yo estaba tan ciego, y yo la veía ella llorando, y yo decía, ¿será que está llorando porque me voy? No entendía, Pastor Yamil, pero eso fue un golpe tan duro. Ahora, ¿qué edad tenías en ese momento que te en ese momento ya yo contaba con algunos 19, 20, no pasaba de 21 años. O sea que tú comenzaste en las adicciones joven. Muy joven. Yo comencé muy joven. ¿Y cuál fue la primera adicción que tú tuviste? Pues te cuento, te voy a contar. Voy a ir un poco atrás. Yo comencé a experimentar cuando ya yo estaba en la escuela intermedia. Era un niño. Lo que sucede es que pasan cosas en la vida que nosotros no esperamos que pasen y buscamos la solución más fácil para resolverla. Por mi condición de audición que yo tenía, cuando yo llegaba a la escuela intermedia, a mí me estaban esperando para hacerme burla. Y siempre me llevaban a la parte de atrás y yo me veía obligado, Pastor Yamil. Yo quiero decir que yo no soy boxeador, que si hay un problema, el primero que va a salir corriendo soy yo. Pero yo no tenía opciones. A mí me llevaban a la parte de atrás de la escuela y me decían, tienes que pelear. Y yo me vi obligado a pelear, Pastor Yamil, todos los días. Era o peleaba o me iban a matar a golpes. Y gracias a Dios, gracias le doy a Dios. No que yo les hice daño a ellos. Gracias le doy a Dios que ellos no me hicieron daño nunca a mí. Nunca lograron ponerme un dedo encima. No era lo que quería, pero la vida a veces nos empuja a encontrarnos con un camino donde no tenemos salida y tenemos que defender. Eso también lo hacía para, podemos entender que intimidado por la misma situación. Sí. Y parte de eso se convirtió en una demostración de que yo soy igual que ustedes y sí, de hombría. No, y que ellos se equivocaban. Exacto. Y llegó el punto donde ya yo no era al que le hacían bullying. Yo me convertí en el muchacho más famoso de la escuela. Todos me tenían miedo. Nadie se atrevía a hacerme nada. Pero eso era un falso poder. Porque si bien es cierto que me tenían miedo, me temían, yo estaba vacío. Yo me sentía destrozado porque yo no quería esa vida. Yo quería tener amigos. Yo quería tener una juventud normal. Y desde la intermedia yo comencé a experimentar cosas que no debí haber experimentado. Comencé por el cigarrillo, la bebida,
con el tiempo fue la marihuana, y ya acá cuando estaba más, que había pasado a la high, pues yo estaba con grupos que no debía haber estado. Implementábamos nuestros propios grupos y pandillas, intentando demostrar que también nosotros teníamos poder en nuestro barrio, que era una parcela. Tratábamos de imitar lo que veíamos del mundo, que habían las gangas y el poder de gangas y lo que ellos hacían con sus carros, la música, la droga. Nosotros comenzamos a hacer eso en el lugar donde vivíamos. Y es triste porque realmente, literalmente, nosotros destruimos el hábitat que había allí. Al comienzo nosotros éramos algunos 30 muchachos que lo que hacíamos era jugar a esconder, jugar pelota, baloncesto, y con el tiempo se convirtió en un punto de droga. Los intereses fueron cambiando. Todos los intereses fueron cambiando. Entonces ya no nos entreteníamos con la bola de baloncesto. Nosotros íbamos a la cancha con la bola de baloncesto, pero nuestra intención era distribuir sustancias controladas. Teníamos un juego de poder entre nosotros y la policía, porque teníamos ventaja sobre ellos, porque nosotros siempre sabíamos cuando ellos venían, porque los veíamos desde lejos. La posición donde quedaba la cancha nos permitía. Y en aquel tiempo yo podía decir que eso era suerte, pero hoy yo me doy cuenta que Dios nunca permitió que yo pasara por un momento donde yo tuviera que rendir cuenta a la justicia y que cayera preso. Tanto así, Pastor Yamil, que yo recuerdo que en una ocasión ya estaba en la adicción a heroína. Estoy yéndome un poquito más adelante para contarte experiencias que fueron muy duras, Pastor Yamil. Pero son episodios en este libro que pudiéramos llamarlo de terror. Hubieron episodios que demostraban una y otra vez que Dios estaba cuidándome, a pesar de mis errores, de las decisiones y las consecuencias que me las busqué yo mismo. Recuerdo que una noche, ya era casi de madrugada, yo venía de adquirir la sustancia y venía en bicicleta, y un oficial de la policía me ve, y el oficial de la policía vira y me detiene. Yo tenía la sustancia encima, y el oficial me dice: ¿de dónde tú vienes? Y yo le dije de dónde venía. Me dijo: supongo que tienes droga, ¿verdad? Y yo le dije: sí, oficial, tengo droga. Dámela. Y el oficial la botó y me dijo: vete para tu casa, tu mamá te está esperando. Entonces, episodios como ese, hoy como pastor, yo tengo que decir que eso era la mano de Dios. Te voy a contar otro evento que sucedió en mi vida, y eso fue cuando ya estaba en Estados Unidos. Cuando yo llegué a Nueva York, Pastor Yamil, yo fui con la idea de dejar atrás, cambiar el ambiente, cambiar la vida, cambiar el ambiente, buscar otra forma de vivir. Pastor Yamil, un día pasó y yo identifiqué rapidito esto. Ese mismo día yo estaba consumiendo ya. Pastor Yamil, eso es algo que es, cuando la mente está cautiva, tú vas a encontrar el camino que te va a llevar a la muerte. Fácil. Yo recuerdo que pasó el tiempo y ya yo estaba engañando a todo el mundo allá. Me creía el más listo. Pensé que nadie se iba a dar de cuenta. Y un día, la persona donde yo estaba viviendo, cuando yo desperté, yo lo tenía encima de mí, Pastor Yamil, con un cuchillo en mi garganta. Y yo estaba sustanciado. Nunca le mostré ningún tipo de temor ni nada. Solo abrí mis ojos. Y él me decía: Boris, yo no sé qué tú tienes, man, pero yo no puedo hacerte nada, man. Ese hombre llorando, a mí me causa, ¿verdad?, emoción, claro, poder contarte eso, porque yo veía las lágrimas bajando a ese hombre por su rostro, con un cuchillo en la mano, diciéndome: yo no sé qué tú tienes, Boris. Yo no sé qué tú tienes, no te puedo hacer nada. Me mandaron a matarte, pero yo no puedo. Vete de aquí. Y yo no me fui, me quedé ahí.
Pasaron 2 semanas y yo volví y le robé toda la mercancía. Ese hombre estaba recibiendo puños por mí, porque yo le robaba la mercancía a él. Pasó 1 semana, volví y hice lo mismo. Wow. Ese hombre me llevó al piso 15. Y yo fui como corderito, como si no estuviera pasando nada. Me fui con él. Cuando llegamos al piso 15, él me echa los brazos, estábamos pegados en el borde del edificio, Pastor Yamil. Y ese hombre vuelve y se detiene. Me pone de frente y me dice, Bori, de verdad, yo no sé qué tú tienes. Hay algo que me impide tocarte a ti, mano. Yo no creo en nada de eso, pero yo tiene que ser Dios. Decía él. Él decía, Wow. no era cristiano, no creía en nadie. Yo lo vi dándole paliza a la gente. Y él me echaba el brazo y decía, es que yo no sé qué tú tienes. Me decía, vete de aquí, te van a matar. Y yo recuerdo, Pastor Yamil, que desde que yo llegué allá a Nueva York, yo tenía que buscarme cómo vivir. Y comencé a trabajar con una persona que era dueño de una compañía de construcción. Y en Estados Unidos, voy a hablarte de Nueva York porque fue en el estado donde yo estuve. Allá se practica que cuando tú vas a hacer algún tipo de remodelación en tu casa o en el edificio, los dueños de las casas tienen que entregarle las llaves al contratista. Los dueños dejan de ser los dueños en el periodo donde se está reconstruyendo porque el seguro lo paga la compañía constructora. Yo me metía por la ventana porque ya yo dormía en la calle, Pastor Yamil. Llegó un tiempo donde yo estaba pasando el invierno en Nueva York en la calle, Wow. sin familia, sin nadie que me ayudara. Y todos los días yo llamaba a mi mamá a decirle, mami, yo estoy bien. Porque yo sabía dentro de mí 2 cosas, que yo era el culpable y que yo no tenía el valor de darle ese golpe a mi mamá, porque ella no lo iba a soportar. Y yo comencé a meterme por la ventana del lugar donde yo trabajaba. Y un día dormido, me quedé dormido y por poco incendio el edificio. Sustanciado. Ahí te quedaste dormido. Dormido y había prendido una tostadora para calentarme. Me estaba muriendo de frío, Pastor Yamil. Wow. Yo llegué a dormir en los basements, en los sótanos de los edificios donde están las calderas del calentador, al lado de eso, porque no había más nada. Y eso era un milagro, porque en los Estados Unidos, en todo lugar hay sitios, hay gente buena, pero en Nueva York es un estado donde a ti te pueden ver, pasando por necesidad, te pasan por el lado y ahí no pasa nada. Te puedes morir ahí, ¿no? Sí, y yo tuve en aquel momento, la impresión mía siempre fue, no, qué suerte tengo yo. ¿A qué voy? La dueña del edificio me ve saliendo de la casa de ella un día y me dice, ¿qué tú haces ahí? Tú sabes que tú no puedes estar ahí, que por norma, por ley, yo no. No, es que yo no tengo casa. Y ella me dice, ¿cómo que tú no tienes casa? Pero ¿y dónde tú vives? Yo dije, en la calle. Ella me dijo, no, pero tú no puedes decirme eso. Vente conmigo. Esa persona me lleva a su casa, la dueña del edificio donde yo estaba trabajando. Esa persona me lleva a su casa y cuando yo llego a su casa, ella me da un té caliente, me da una sábana para que yo me abrigue porque yo estaba congelado. Y yo vi una guitarra. ¿Viste una guitarra? Yo vi una guitarra ya. Y viste una oportunidad. Sí. Yo vi una guitarra y yo dije, esta es mi oportunidad. Y comencé a tocar esa guitarra ya. Que empezaste a tocar y a tocar y a tocar. Y esta señora, esta dama, se quedó perpleja al escucharte tocar y tocar, no tan solo tocar, me imagino cantar, que es lo que estabas haciendo. Pues mira, te cuento que cuando ella comenzó a escucharme, su primera impresión o la primera reacción que tuvo ella fue llamarme, me interrumpió, me pidió que me detuviera y me dijo,
¿tú eres cristiano? Y yo le dije, bueno, cristiano no soy. Me dijo, ¿por qué tú dices? Y bueno, pues por mi condición, le dije. ¿Qué condición? Y dije, yo soy un adicto. Pues yo he tenido algo siempre en mi vida, que yo no le oculto las cosas a las personas. En mi familia, todo el mundo, si me preguntaban, yo le iba a decir la verdad. Incluso si eso me tocaba, me costaba la cárcel. Pues ella me preguntó y yo le dije, mira, es que yo soy un adicto, pero sí conozco del Señor. Me gustan las cosas de la iglesia. Y ella me dijo, ¿por qué tú no le das clase a mi nene? Y yo le dije, sí, pero es que yo no tengo casa ni nada. Pues tú te quedas aquí. Y yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Y ella me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. No le digas nada al dueño, a tu jefe. Yo te voy a dar la llave para que tú vuelvas a dormir aquí. Pero tú tienes que enseñarle a mi hijo a tocar. Yo quiero que él toque como tú tocas. Y yo empecé a darle clase al nene. Y ella me alimentaba, me compraba ropa. Y un día ella me preguntó que si yo quería volver a Puerto Rico. Yo estaba ya cansado, imagínate. Yo llevaba ya un año, casi 2 años viviendo en la calle. Ella tomó la decisión me compró ropa, me metió a una clínica de desintoxicación. Allí Un pude, detox. un detox, lo pagó todo ella, todo. Me compró ropa, pagó la desintoxicación e incluso fue muy inteligente porque yo quise ser astuto y le dije, cómprame 2 cartones de cigarrillos porque voy a estar aquí metido. Y ella me dijo, sí, está bien. Nunca me los llevó porque ya sabía que una vez yo estaba dentro de la clínica tenía que resolvérmela yo solo y tenía que pasar por el proceso de desintoxicación. Y ella nunca me los llevó. Y yo le pregunté cuando salí, dije, ¿por qué tú no me llevaste los cigarrillos? Ella me dijo, eso no te iba a hacer ningún bien. Eh, Noté un interés Genuino de ella. genuino de interesarse por mí, aun cuando no me conocía, yo era un extraño. Y ahí volvía yo y decía, qué suerte yo tengo. Es más, llegué a pensar, está enamorada de mí. No me daba cuenta de que era Dios todo, en todo momento era Dios cuidándome de que yo no perdiera la vida. No porque yo era alguna especie de ovejita preferida de Él, sino es que había un propósito, un llamado en mí que se iba a cumplir y no era el tiempo de yo salir de esta tierra. Porque si fueran por mis acciones, yo estuviera fuera de esta tierra hace rato, ya mismo. Hace rato. Eventos que yo tuve, enfrentamientos con la muerte de tú a tú, donde yo tuve que clamarle al Señor y decirle la sangre de Cristo tiene poder. Y yo ver cómo esa malicia que me agarraba por el cuello se fue. Eventos donde me vi cara a cara con la muerte, donde estuve a punto de morir por sobredosis. 3 días en una cama, dormido, que no me movía, solamente mi esposa sabía que yo estaba vivo porque respiraba. Así estuve 3 días, Pastor Yamín. Wow. Y de esa Dios también me libertó. Y yo no sé si tú has escuchado ese refrán que dice que nadie escarmienta por cabeza. Ajena. Yo me levanté ese día, boté un buche de sangre, me monté en el carro y allá en Arecibo tuve un accidente. O sea, era una locura. Era un golpe tras otro, un aviso tras otro de parte del Señor. Hoy lo veo así. Dios salvándome una y otra vez de la muerte. Y hoy yo agradezco que Dios tuvo tanta misericordia conmigo, pero muchas, sin merecerla. En la Biblia hay muchos versículos que hablan que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, que su misericordia se hace nueva cada mañana.
Yo lo viví, yo lo experimenté, esa misericordia de Dios que se hacía nueva cada mañana. Y yo volví, fallaba y su misericordia volvía cada mañana. Y Dios volví y me daba una oportunidad cada mañana. En fin, ¿Cómo surge ese cambio? ¿Dónde surge esa transformación? esa transformación surge ya una vez estando acá en Puerto Rico, luego que ella me paga el pasaje, yo regreso a Puerto Rico, pasa un tiempo, yo vuelvo y caigo, yo vuelvo y caigo. Pastor Yamín, yo tengo de casado 21 años con la que es mi esposa hoy en día, la pastora Sheila Fernández, hija de mi amado suegro y quien fue mi pastor, quien me formó, pastor Jorge Fernández, que ya partió con el Señor. Yo tengo que contarte una experiencia, Pastor Yamil, antes de llegar al punto donde yo decido y tomo la decisión de darle mi vida por completo al Señor. Que este fue el evento que marcó mi vida. Pastor Yamil, yo recuerdo estar casándome el día de mi boda. Se dice que ese es el día más feliz para uno porque es el día del casamiento, te estás casando con esa persona que tú escogiste como tu ayuda idónea. Pastor Yamil, yo recuerdo que ese día, yo casándome, en la luna de miel, yo caigo otra vez. En la luna de miel. Wow. Al otro día mi esposa estaba en Manatí y yo en Arecibo. Y pasó una semana donde yo tomé la decisión de no hacerlo más. Me puse fuerte y estaba en mi casa, rompí vicio en mi casa, no lo tuve que hacer afuera. Y una pastora que fue a predicar a un culto donde estaba mi esposa, le manifiesta de parte del Señor que ella tenía que volver conmigo. Y su papá, con el corazón en la mano, le dijo, como papá, yo no quiero que tú vayas, pero como pastor, tengo que obedecer y creer que lo que aquí se habló fue de parte de Dios. Tienes que volver con él. O sea que el mismo día de tu casamiento, tú caes y se separan ese El día. mismo día. Ella coge para Manatí y tú te quedas Yo me quedé en por acá. Arecibo. Fue una experiencia que marcó mi Wow. vida. Porque en todo esto, al final del camino, se muestra la misericordia y el amor de Dios en nuestros corazones, de alguna manera u otra. Pero no podemos pasarle por desapercibido y no darle la importancia que tienen nuestras acciones en la vida de los demás, del que está al lado de uno. Y yo tengo que decirte, Pastor Yamir, que mi esposa vivió cosas muy, muy duras, dolorosas, yo diría que hasta insoportables para una persona que no te ama en realidad. Mi esposa muchas veces tuvo que sujetar mi mano para yo hacer uso de mi sustancia. Me veía bañado en sangre porque yo estaba desesperado por inyectarme y no podía. Y ella me aguantaba el brazo. Ella vio eso, Pastor Jamil, conmigo. Esa persona que ustedes ven que canta muy hermoso, para la gloria de Dios. Esa persona que está todavía hoy al lado mío. Vivió cosas que solamente una persona, primero, que está llena de Dios o que ama, pudiera soportar. Y todo lo soportó porque ella también veía en mí que Dios iba a cumplir la promesa. Creía en esa palabra que Dios nos había dado. Hasta que llegó el día, Pastor Yamil, donde yo decidí tomar el control de mi vida. Ya llevábamos unos añitos ya casados y yo le dije al Señor, ¿es ahora o nunca?
y tomé la decisión de romper con el enemigo, de ya no tener ningún lazo con el enemigo, de que no hubiese nada que me vincule con él. Fue difícil, pero una vez yo tomo la decisión, lo demás es historia. Yo me encierro en mi casa y después de muchos años, sumergido en diversas adicciones, experiencias con mi esposa que las vivió, ese día yo digo, ya no más, ya no más. Y encerrado en mi casa pasa el primer día. Yo, si no mal recuerdo, creo que lo único que me bebí en algún momento fue un Panadol. Anuncio no pagado. Me tomé una aspirina para estar bien. Y yo recuerdo que mi esposa iba de vez en cuando a ver cómo yo estaba. Ella me decía, ¿tú estás bien? Acuérdate que estamos viviendo una etapa en la que ella nunca había visto eso. Todo era a través de un centro de rehabilitación, algo forzado, no algo que yo dijera, se acabó. Porque yo todos los días le decía, hoy es el último día, hoy es el último día. Y yo volví y le engañaba, hoy es el último día. Y así pasaron años. El ella ver que yo estoy en una cama tranquilo, nunca, Decidido. sí, yo nunca mostré ni desesperación, nada que me sacara de mi tranquilidad, de mi paz. Yo tomé una decisión y el Espíritu Santo, yo tengo que decir, tal vez muchos no estén de acuerdo, pero el Espíritu Santo fue quien me ayudó. Ahí solo, en ese cuarto. Porque lo que yo logré, ciertamente yo tuve mucho que ver porque tomé la decisión. Porque lo que yo logré, mi esposa tuvo mucho que ver porque estuvo siempre conmigo ahí. Pero quien me dio la fuerza fue el Espíritu Santo que nunca me soltó. Fue el mismo Espíritu Santo que me cuidó las 20 millones de veces que yo pude haber perdido la vida. Porque cuando uno está en esa condición, el enemigo utiliza todo a tu alrededor. Yamín, te voy a contar una historia más. Esto fue en Puerto Rico. Yo estaba consumiendo unas pastillas que yo me las bebía y después de una hora o dos, yo no sabía ni lo que yo hacía. Yo me monté en una guagua de una persona que no conocía. Cuando me monto en esa guagua, me pongo a curiosear en la guagua y encuentro que debajo de mi sillón hay una pistola. Yo saco la pistola y le digo a la persona, ¿por qué esto está aquí? Apuntándole. Él me dice, guarda eso, que yo estoy buscando sustancia para mí. No nos vamos a meter en un lío, guarda eso. Yo, está bien. Yo no sé a dónde yo lo llevé. Lo que yo recuerdo es que yo me metí a un apartamento de un residencial donde había un funeral y allí yo me puse a pedir sustancias. Eso era un segundo piso. De allá arriba me tiraron, me tiraron del segundo piso. Yo no recuerdo cómo llegué a casa. Todavía hoy yo no sé qué pasó allí. Lo que sí sé, por lo que la persona le dijo a mi mamá, te tiraron por las me escaleras, tiraron por el por el balcón para afuera. Wow. Porque yo me metí en una casa, en un segundo piso donde había un funeral. No te rompiste una pierna ni nada. Es que yo, bueno, no, según lo que yo recuerdo, yo llegué destrozado porque me dieron una paliza y después me tiraron. Lo que yo recuerdo, según lo que mi mamá me cuenta, que la persona le cuenta, porque yo no me acuerdo de lo que pasó. Él dice que él llegó a mi casa de milagro, porque él salió de allí huyendo y cuando se paraba por la calle a alguien, veía a alguien, él le decía, mira, ¿ustedes saben quién es este muchacho? Porque acuérdate que esa persona no sabía quién era. Y así estuvo hasta que llegó a mi casa. Y se lo dejó, dijo, aquí te dejo el muchacho. Y te puedes imaginar a mi mamá. Mi mamá me cuenta que yo llegué hecho leña. Tú me preguntas a mí, yo no me acuerdo. El proceso, volviendo al proceso de mi limpieza,
Yo siempre he manifestado que ese proceso fue uno más espiritual que físico, a pesar de que fue físico. Pero lo que envolvió o lo que le dio forma a mi rehabilitación allí en mi casa fue más espiritual que físico. Porque si tú me preguntas hoy, ¿qué tú me puedes contar de tu pasado? Hay muy pocas cosas las que te conté ya. Pero yo borré. Literalmente, Pastor Yamil, es como si Dios me hubiese visitado en la cama y mientras yo descansaba, lo poco que podía descansar, Él hubiese cogido y me hubiese quitado esa pieza de recuerdos malos y me hubiese insertado una nueva mente, un nuevo corazón. Porque yo no siento nada de lo que siente algún adicto con relación a la abstinencia o pensando en ese tipo de sustancias. Yo no siento nada de eso. Al contrario, siento compasión cada vez que los veo. Deseo que puedan salir de esa vida porque yo la viví. Y aunque hoy día yo me siento totalmente libre, cuando te estoy hablando libre es que yo soy una nueva criatura. O sea, yo no tengo ningún tipo de recuerdo que me haga pensar que yo le debo algo al enemigo. Yo fui libre por completo. Todo esto que yo logré, yo se lo debo a personas que fueron muy importantes en mi vida. Comenzando por mi mamá. ¿Todavía está viva? Sí, mi mamá está viva, hermosa. Que Dios la bendiga donde quiera que ella esté. Y aprovecho este video para enviarle un mensaje, decirle que ella lo sabe, pero yo quiero decirlo aquí, públicamente, y que quede esto grabado para siempre. Mi corazón es una réplica del corazón de ella. Mi carácter es una réplica del corazón de ella. Incluso mi gesto, mi forma de ser, la compasión, la empatía que yo siento por los demás, es una réplica del corazón de mi mamá. Eso es mi mamá. Pero yo tengo un pilar en mi corazón y en mi vida, porque mi mamá es importante. Pero entonces hay una que está detrás de mi mamá que también es importante para mí. Y es mi abuela Mercedes. Mi abuela Mercedes es el tesoro más grande que yo tengo sobre la faz de esta tierra. Que lamentablemente ella está viva, pero ya no se acuerda de mí. Ya no se acuerda de mí, de mucho de mí. Tiene Alzheimer. Sí, tiene 90 y pico de años. Wow. O sea, aguantó mucho. Pero eso yo te digo una cosa. Yo no he conocido un ángel como eso. Pola, la mamá de mi mamá. Son personas que yo me crié para que vayas observando un detalle. Todo lo que yo te he mencionado, que son mujeres. Mi mamá, mi abuela, mis dos hermanas, mi amada esposa. O sea, son personas que marcaron mi vida. Y desde aquí yo le envío un saludo a mi abuelita Mercedes, decirle que la amo con todo mi corazón, al igual que a mi mamá, a mis hermanas y a toda mi familia. Yo me siento muy honrado de poder tener el privilegio de utilizar esta plataforma para sacar unos minutos y darle gracias. Decirle gracias porque nunca me abandonaron, nunca me soltaron de sus oraciones y sobre todo siempre estuvieron presentes en mi vida. Llegando al término donde podemos decir que fue ese encuentro con Jesús que yo tuve, mi vida dio un giro de 360. Bueno, fue una cosa tan impresionante. Fue un evento que marcó tanto mi vida que todavía hoy perdura como si hubiera sido ayer. Y le doy gracias a Dios porque mi corazón, a pesar de que ha pasado momentos difíciles que podemos encontrar, ya no es lo mismo. Porque ahora contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la que ha sido un soporte desde el primer día que se casó conmigo,
ha sido mi esposa. Ella es la que ha estado ahí presente. Yo a veces, en broma, aunque realmente es algo cierto, nosotros bromeamos y decimos que ella me conoce aún más que mi mamá. Me imagino. Lleva 21 años, ya vamos para 22 años. Wow. 22 años. 22 años, pastor. Ya es una vida. En alta, en baja, en problemas de económicos, habíamos estado por mucho tiempo. Pero entonces sucede que cuando yo arreglo mi vida con el Señor, que le entrego todo, vuelve a despertar en mí el deseo de yo hablar de Dios donde quiera que yo estoy. Y mi suegro comienza a notar que algo pasó conmigo, porque él decía, este es el Kenneth que yo había estado esperando. Y mi suegro había entrado en una etapa donde su salud había empeorado mucho. Y yo le dije, pero Cuchito, como le decía yo cariñosamente, y todos en la familia. Yo le dije, pero si tú quieres yo predico. Imagínese, yo estaba tan deseoso de hablar de Dios. Yo vi eso como una oportunidad, igual como pasó cuando la batería. Tú no puedes, yo lo hago. Yo le dije, yo predico. Tú estás cansado, déjame ayudarte. Y yo prediqué ese primer domingo y yo noté algo muy particular de él, que no se sentó al frente. Él se sentó en lo último, allá en la última banca. Y desde que yo empecé a predicar, ese hombre no paró de llorar. Y yo recuerdo que cuando se acabó el servicio, yo le dije, pastor, si tú quieres yo predico el próximo domingo. Él me dijo, hazlo. Y yo volví a predicar. Y él volvió y hizo lo mismo. Se sentó en la parte de atrás A llorar. a llorar. Recuerdo que él había sido intervenido de corazón abierto. Ya había pasado esa cirugía y a consecuencia de la diabetes lo tuvimos que llevar a que interviniera un pie porque tenía algo enterrado. Sale de esa intervención y yo comienzo a ayudarlo a caminar porque pues por la operación necesitaba ejercitarse. Y ese día yo lo saco a caminar y él habla conmigo y me dice, ¿qué te parece si yo te hago pastor? Y yo le dije, ¿yo? Y él me dice, sí. Y yo dije, para mí sería un honor. Llegamos a la casa, él se sienta y yo le hago una sopa. Eso fue lo último que yo le hice a mi suegro, una sopa. Le doy su sopita. Quedamos en que al otro día nos íbamos a sentar a firmar todos los papeles. Y esa misma noche mi suegro fallece. Wow. Esa misma noche nosotros encontramos a mi suegro en el baño. Y para mí fue un golpe muy duro. Yo no voy a decir que Dios actuó tarde conmigo, porque cuando yo tomé la decisión seria como debía haberla tomado, Dios hizo la obra. Claro. Pero siempre quedó en mí la alegría de que aunque yo perdí a mi suegro, él se fue sabiendo que tenía un yerno en el Señor, no como lo había conocido antes, que él vio lograr en mí el propósito que Dios tenía. Y la familia siempre estuvo agradecida conmigo y con Dios porque ellos mismos manifiestan y dicen, él se fue contento, él se fue viendo que Dios cumplió el propósito en ti. Amén. Yo te diría que hay una parte ahí donde tú estás hablando de ese cambio. Y al principio de toda esta conversación, tú dijiste que todo comenzó ese día que tú decidiste tomar las riendas de tu vida y que eso te trajo a unas consecuencias
nefastas, fatales. Y al final de esta conversación, ya aquí terminando, hay un cambio. Y fíjate, tú dijiste que ese cambio surge cuando tú decides poner un pare, decides tomar el control de tu vida. Yo diría que es al revés. Ese cambio viene cuando tú decidiste que Dios tomara el control de tu vida. De mi vida. No que tú tomaras el control, porque ya el hecho, la condición en la que tú estabas era porque tú habías tomado el una control. decisión equivocada. Y ahora al pasarle la voluntad a Dios para que sea Él el que tome el control de tu vida, Claro. entonces ahí hay un cambio, un switch. Sí. Y entonces se comienza a ver lo que en un momento dado el pastor Edwin Maldonado manifestó en tu vida del ministerio pastoral que te iba a perseguir por el resto de tu vida. ¿Ves? Es algo impresionante. Y ahí tú ves, fíjate que aunque proféticamente ya había sido establecido eso, desde el principio de tus días ya había una palabra profética declarada sobre tu vida y que Dios permite porque hay que decir una cosa, Romanos 8:28 no se equivoca. Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Han sido llamados. Es decir, que todo esto tiene que ocurrir para que ocurra lo que ya Él estableció sobre tu vida desde antes que tú nacieras. Es como un medio espagueti, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que Dios permite todas esas circunstancias para también que nosotros maduremos y crezcamos. Porque ahora tú miras para atrás y tú miras, tú haces un switch, miras al frente y ves la condición de algunos que estaban o que están en la condición que tú estuviste en un momento dado. Señor. Y cómo Dios te hace sentir, te compadece de esa gente, porque tú estuviste como ellos. Claro. Y entonces, Dios permite eso porque, como yo decía esta mañana, nosotros nos convertimos en cartas abiertas. Nosotros somos el evangelio. Exacto. Lo que el mundo necesita. Y por eso yo digo, por eso la palabra dice, conviene que yo testifique de su poder. Amén. Por eso es que nosotros hacemos este contenido. Amén. Porque tenemos que sumar. Yo no puedo restar, yo tengo que sumar para que esto sea parte de esa suma y que transforme a alguien que está viendo esta intervención, este canal, que está viendo esta entrevista con el pastor Kenneth. Si usted usted tiene un familiar que está pasando por alguna condición, por una situación, déjeme decirle que si en él Dios hizo el cambio, también en la vida de ese familiar o de ese hijo o de ese esposo o tío o quien sea, también Dios puede hacer un milagro en la vida de él. Definitivamente, Pastor Yamil. El propósito principal de yo tener la oportunidad de poder hablar de esas experiencias que muchos en esta vida nunca pudieron salir ni de la primera. Uh-huh. Porque yo tengo amigos que perdieron la vida por sobredosis. Y yo digo, gracias a Dios, porque yo no fui él. Uh-huh. Gracias a Dios porque no me sucedió eso. Entonces, el propósito de este mensaje, de este testimonio que se está dando en esta noche, es para ti. No es para engrandecerme yo,
es para engrandecer a Dios, quien fue el que protegió mi vida para que se cumpliese el propósito que ya había estado establecido desde el principio. Madre que me está escuchando, yo me dirijo a ti porque en silencio sé que sufres mucho la situación de tu hijo o de algún familiar, ya sea tu esposo, tu hijo, tu nieto, un sobrino. De alguna manera, todos posiblemente hemos tenido en la familia a alguien que ha pasado, está pasando o próximamente pueda caer en los vicios de las drogas. Yo tengo que decirte que pongas tu esperanza en Dios. Yo tengo la fe, la certeza, la confianza, no tengo duda alguna de que puesto los ojos en Jesús, vamos a lograr nuestro objetivo, que es que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. No pierdas la fe, que lo ves mal hoy. Un capítulo del libro no define todo el libro. Es solamente una página, un mal día, un mal momento, un mal episodio. Eso no define a tu hijo. Eso no define a tu sobrino, eso no define a tu nieto, eso no define a tu esposo, eso no define a tu hermano, eso no define a tu papá, a tu mamá, a cualquiera que sea que esté pasando por las situaciones de las adicciones, no lo define un momento malo. Así que con este mensaje yo quiero exhortarte a que no te rindas, no dejes de confiar en el Señor, para la gloria del Señor. Dios transformó mi vida y hoy en día podemos gozar de una libertad que viene de parte de Él. Estamos pastoreando, estamos gozando de la gran experiencia de ser pastor. Puede que muchos pastores hoy en día estén pensando en tirar la toalla, pero como yo aprendí por experiencia propia, que aún las cosas que parecen malas, que aún las cosas que parecen destruir nuestra vida, al final va a ser parte del testimonio que estaríamos dando y que estaremos dando para darle gloria a Dios. Yo te pido que no te rindas. Estamos sirviéndole al Señor de todo nuestro corazón. Aquí hay una iglesia que le sirve al Señor, que cada día buscamos el rostro del Señor y que te da la bienvenida. Estamos ubicados frente a la Acrópolis de Manatí, frente al Coliseo, específicamente en la calle principal de Gardenia. Esta es la 670, ¿verdad? Es la 670, estamos aquí ubicados. Hay una congregación que te espera con los brazos abiertos y quiere que ellos quieren compartir contigo lo que sería la victoria que obtendría el día que dejes este primer paso. Como dice mi canal, tengo un canal, Pastor Yamil, que Dios me ha dado un título para ese canal y ese título es el siguiente: atrévete a dar un paso de fe. Eso fue lo que yo me atreví a dar en ese momento. Yo no sabía cómo iba a terminar, yo no sabía dónde iba a terminar ni cuándo, pero yo confié. Y hay un refrán que yo tengo que dice lo siguiente, Pastor Yamil: yo no cierro los ojos porque no creo en él. Yo no cierro los ojos porque no quiero ver. Cierro los ojos porque creo en él. Wow. Bueno. Ese verso, cuando llegó a mi vida, fue el día en que estábamos, escucha esto, Pastor Yamil, estábamos celebrando el aniversario de la iglesia luego de haber enterrado a mi suegro. Wow. Teníamos la decisión de decir, ¿celebramos el aniversario de la iglesia o nos quedamos de luto? Y la familia dijo, ¿qué hubiera querido él? Y nosotros decidimos seguir hacia adelante. Y hasta el día de hoy lo hemos hecho, honrando el legado de quien fue el pastor Jorge Fernández, mi suegro. ¿Cuánto más allá de eso que eres pastor?
Yo llevo 6 años como pastor y esos son los mismos 6 años que lleva mi suegro muerto. Nosotros tomamos la decisión, contando con Dios y el Espíritu Santo, de tomar las riendas de esta iglesia y echarla hacia adelante. Y pudiera decirte muchas cosas que pudieran parecer negativas, pero al final del camino, como te dije hace un momento, yo he aprendido que aún si esta iglesia estuviera vacía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que, Pastor Yamil, en esta hora, yo te agradezco mucho por esta oportunidad que me diste de poder expresarle al mundo que todavía Dios hace milagros, que Dios no es un Dios de moda, que Dios es fiel. Y que no cometamos el error, Pastor Yamil, para ya ir terminando. Quiero decirte algo y compartir algo contigo que aprendí. Y es que no podemos cometer el error de encapsular nuestra vida o nuestra relación con Dios pensando en si yo amo a Dios lo suficiente. Porque tenemos que entender una cosa. Y es que el problema del ser humano no es que si nosotros amamos a Dios. Eso no es un problema. El problema del ser humano es que no tiene la más mínima idea de cuánto Dios nos ama a nosotros. Porque Dios nos ama cuando hacemos las cosas bien y nos ama cuando las hacemos mal. Nos ama cuando lo sentimos, y nos ama cuando decimos, yo no siento nada. Nos ama en el día bueno y nos ama en el día malo también. Porque la situación de esto es que Dios no se basa, su amor no se basa en lo que somos nosotros, sino en quién es Él. Exactamente. Así que, familia, nunca dejemos de creer en Dios. Se puede levantar cualquier tipo de voz en el mundo haciendo algún tipo de declaración de que Dios no existe, que esto es una pérdida de tiempo. Yo te voy a decir la verdad. Yo prefiero perder el tiempo si eso es una pérdida de tiempo para ti. Pero yo conocí a Dios. Y yo sé que hoy yo camino en su verdad. No porque me lo merezco, sino porque su misericordia me alcanzó. Y hasta el día de hoy me ha estado persiguiendo. Eso es como la canción de René. Solo tu gracia. Solo su gracia. Canción favorita de mi suegro. Mira para allá. Solo tu gracia me ha sostenido. Esa es la canción que mi suegro amaba. La ponían y ya tú sabes lo que pasó. No, yo me hago una latina. Sí. Porque solo su gracia es como dice, la gloria más grande que yo como ser humano puedo tener, porque su gracia está sobre mí. Amén. Y que su gracia me acompaña. Y es como tú decías ahorita, para ir concluyendo, ya a esta etapa del partido, yo tengo que entender que lo que yo siento por Dios se queda corto, sí, a lo que Él siente por mí. Fue tanto mira si es tanto lo que Él siente por mí, que Él decidió morir por mí sin yo haber nacido. Es correcto. Sin yo haber nacido. Ya Él había decidido morir por mí, porque Él sabía que en un momento dado yo iba a nacer. Y en esa misericordia y en ese amor tenemos que entender que Dios es maravilloso, que Dios es grande, que Él existe, que Él es real. Así que gracias, Pastor Kenneth, amén, por este tiempo. Prometemos que obviamente esto es simplemente la punta del iceberg, amén, de lo que se ha hablado aquí, y vamos a tener que sacar en algún otro momento dado. Ahora, en vez de yo venir a hablar a ti,
Él va a ir Amén. allá al estudio, Amén. a nuestros estudios allá en las acerolas, en la iglesia Muros de Salvación. Amén. Y obviamente y allí vamos a tener un compartir, y también vamos a poder conocer a Sheila y que nos cante también una alabanza allí en el estudio. Así que vamos a concluir con esto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Pastor Kenneth. Amén. Gracias a Sheila y a toda la agrupación que estuvo aquí de la iglesia. Que usted se va a gozar en ese video. Usted va a ver ese show ahí espectacular. Las canciones están. Dicho sea de paso, son canciones originales de Sheila y de Pastor Kenneth. Amén. A Pastora Sheila. Y de lo que, mire, esto es una congregación que usted puede llegar, puede venir, y lo menos que usted se va a sentir es incómodo. Amén. Porque esta es una iglesia de familia. Amén. Una iglesia sencilla. Aquí no hay mucha cosa. Pero sí te digo una cosa, cuando coge el micrófono a esa pastora Sheila, amén, aleluya, y empieza a adorar, usted lo menos que va a hacer es llorar. amén. Lo bueno, porque es una voz espectacular, Dios la bendiga, y ha pasado unos procesos bien difíciles, pero mire, está ahí en pie de lucha y guerreando ahí, Amén. como guerrera del Señor. Así que estamos contentos por todo lo que ha pasado en esta noche. Y está de más, ¿verdad? Que simplemente es agradecimiento lo que tenemos por esta oportunidad que nos han dado para poder entrevistar al Pastor Ken. Así que hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Contenido que Transforma. Su pastor Yamil González y el pastor Kenneth Camacho. Dios les bendiga. Bendiciones. Hombre, es que Miguel dijo que la avisaran cuando yo empecé. No, ya yo empecé. Ok, pues empezamos ahora otra vez. ¡Corte! Ok, arrancamos. Lo siento. Okay. Sanando la
voz me dijo al oído: yo siempre estoy contigo, no temas, tu mano sostendré. En medio de la angustia me encontraba yo, en medio del dolor escuché tu voz, me dijo al oído: yo siempre estoy contigo, no temas, tu mano sostendré. En medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe. En medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe, un poco de tu fe. En medio de la angustia me encontraba yo, en medio del dolor escuché tu voz, me dijo al oído: yo siempre estoy contigo, no temas, tu mano sostendré. Y en medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe. En medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe. En medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe. En medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si puedes creer. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe, un poco de tu fe. Un poco de tu fe. Declara solo un poco de fe, un poco de tu fe. Y en medio de la prueba simplemente alaba, en cada circunstancia glorifícale, te dará la victoria si tú crees. Tan solo pon a prueba un poco de tu fe. Y en